Estás escuchando Queen Bees Nation. Hoy vamos a hablar sobre el valor propio, la autoestima y cómo superar estas creencias limitantes con las que crecimos. Quédate por acá con nosotras y esperamos que lo disfrutes. Bienvenidas a Queen Bees Nation, el podcast donde la mujer que ya tiene su negocio o quiere comenzar uno encuentra su espacio. Somos Jimena y Silvana, cofundadoras de Queen Bees, y estamos acá para acompañarte en tu camino hacia el éxito empresarial y el bienestar personal. En Queen Bees Nation creemos en la importancia de alinearnos en nuestras vidas, combinando el crecimiento de nuestros negocios online con mindfulness, hábitos saludables e hipnosis. Este es un espacio para conversaciones inspiradoras, donde compartiremos herramientas prácticas que te ayudarán a reinventarte y a crear la vida que siempre soñaste. En este podcast vas a encontrar historias y consejos de mujeres y hombres que, al igual que vos, están comprometidos con vivir una vida plena, abundante y llena de bienestar. Sumate a nuestra comunidad de empresarias y descubrí cómo llevar tu negocio y tu vida al siguiente nivel. Bienvenidas a Queen Bees Nation. Empecemos. Bueno, creo que es realmente importante hablar sobre este tema, así que bienvenidas a todas y a todos y a todes que estén por acá. El tema es hoy la valía, el no sentirse digna, el no sentirse lo suficientemente buena, capaz. Estaba reflexionando sobre esto esta mañana y hablamos un poquito, Sil, sobre esto mientras escribía en mi diario, ¿no? Por lo menos haciendo afirmaciones y agradecimientos que hago. Y me preguntaba, ¿qué me diría yo misma, no? ¿Qué te dirías vos a mí misma, a la Jimena de 10 o 20 años, ¿no? Y mientras escribía me daba cuenta de que una gran parte de lo que pensaba que tenía que ver con la valía, con cómo yo me veía a mí misma, cómo yo me sentía, si me sentía lo suficiente buena. Y yo quiero contarte, si que vos sabés un poquito de esto, pero para que todo el mundo sepa, voy a abrir mi corazón, no, mi experiencia un poquito para que entiendan, pero yo crecí con muchísima inseguridad. Y la gente, cuando yo cuento esto, las pocas personas que les cuento esto me miran como diciendo, no, vos me estás jodiendo, perdón por mi French, pero no es así, porque yo muestro de alguna forma, me lleva un proceso, aunque sigue siendo un proceso. Pero bueno, no lo creen, ¿no? Y yo me repetía todo el tiempo que no era suficiente y no encajaba, yo sentía que no encajaba en ningún lado. Entonces, bueno, recuerdo en la escuela que siempre me sentía que me quedaba afuera. Si éramos, no sé, tres amigas, yo siempre me sentía que era la no elegida o la que me quedaba, era la tercera, ¿no? Que siempre suele pasar que cuando hay números impares, ¿no? Algunas siempre se siente, bueno, esa era yo. Sentía que no sé si tanto mi apariencia, pero sí que mi inteligencia no era suficiente. Y esto, bueno, me hacía sentir como como se dice acá, una outsider, como alguien de afuera, quedarse siempre afuera, que no pertenecía. Y bueno, me costó muchísimo superar esto y que todavía, como dije antes, es un proceso, porque cuando muchas personas me dicen, "Mm, o sea, vos lograste un montón, te fuiste a vivir a otro país, tuviste puestos muy importantes en tu trabajo, o sea, ¿qué fue lo que te motivó a tomar esa acción? Y mucho de eso tiene que ver con todo lo de mi pasado. Y al reflexionar sobre esto, veía una versión de mí misma de cuando tenía 10 años y creo que entendí un poco darle empatía de alguna forma, y a lo que viví en las historias que contaba, ¿no? Y creo que todos de alguna forma pasamos por esto o tenemos estas historias, ¿no? ¿Qué crees vos, sí? Sí, sí, o sea, te escucho, Me largué, empecé sí, así tipo full a hablar de esto, bien, ¿no? Pero, bien, bien profundo. No, pero cuando hablas así de vos de chiquita, ¿no? De la pequeña Jime, eh, sí, siento que es muy emotivo esto que estamos charlando. Yo recuerdo que hice una sesión de, de sanación de la niña interior con hipnosis. Alguien la estaba haciendo, o sea, no yo haciendo otra persona, sino recibiendo yo la hipnosis. Eh, y me acuerdo que trajo muchas emociones, porque me vi yo como adulta en este cuarto, ¿no? Te llevan por toda una visualización
Eh, y te llevan a este ejercicio de sanación de la niña interior, donde te llevan a que vos como la persona adulta abraza, sostiene a la niña chiquita que uno fue. Y ahí para mí hubo también como un antes, un después. Vos estabas hablando recién del tema de la empatía y para mí fue un tema de un poquito de tener más autoamor a mí misma, ¿no? Eh, y bueno, sí, fue ese antes y después. La verdad que fue un ejercicio súper poderoso. Y, y bueno, cuando hablamos de la valía, de lo que valemos, de lo que nos sentimos o de sentirnos validadas, ¿no? Yo quería preguntarte esto, o sea, ¿cuál fue tu primer recuerdo de que no lo merecías? Porque todos tenemos ese primer momento que probablemente entre los 6 y los 8 años sentimos inseguridad. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo esos momentos, pero también me doy cuenta que cuando era muy chica yo estaba influenciada por mi mamá y ella fue la persona que me ayudó muchísimo a creer en mí misma. Me acuerdo que, no sé, me hacía sentir o me ayudaba a hacerme sentir que yo podía hacerlo todo. Todo. Eh, Me daba la confianza cuando yo no la tenía. Siempre, siempre fue esta persona en mi vida que siempre me recordó lo mucho que yo valía. Eh, bueno, pero al llegar a la adultez obviamente me di cuenta que no era tan buena en todo lo que yo pensaba que podía ser. Y bueno, cuando empecé a enfrentar esas dudas reales, especialmente en el emprendimiento, pensaba que por querer algo lo lograría, pero cuando las cosas no salían como yo esperaba, sentía que eh, como que al final no era digna. ¿Te pasó en cuanto al emprendimiento? Re. ¿Tuviste un ejemplo que nos puedas dar de tema de emprendimiento? Sí, o sea, en la primera experiencia que tuve como emprendedora, cuando abrí el negocio, a mí hay algo que enseguida me enfrentó con esta realidad del tema del valor, donde me costó muchísimo trabajo ponerle el precio indicado a los servicios que daba. De hecho, sacrificaba el margen de ganancia en busca, suena muy estúpido, pero es la realidad. O sea, sacrificaba el margen de ganancia en busca de la aprobación de la gente. O sea, a mí me importaba que me vean como que, bueno, es un súper servicio y mirá, que el buen precio era, eh, Si era para ellos y no realmente sí, por lo que vos valías y que, lo que dabas. claro, o que si yo cobraba más, em, eso me iba a mí como poner como que, ¿quién soy yo para cobrar esto? Claro, claro. Bueno, Bueno, y creo que también lo que se espera de nosotros en general es que esas experiencias nos desafíen a aprender o a poner límites también, ¿no? Y también decir, por ejemplo, tal vez esto no es para mí y que esté bien decir eso, ¿no? También es difícil porque en la adultez de alguna forma hay mucho ego. Y esto es sí. siempre, y lo vemos mucho en esta parte de estos entrenamientos y estas cosas que hacemos con la manifestación. Y, o sea, el ego, si quiero algo, debo ser súper buena en esto y debe ser, o sea, me debe salir fácil, si no, no soy buena, ¿no? Y esto no es así y no tenemos los recursos y las herramientas necesarios para cambiar estas creencias muchas veces. Y una mentora, yo me acuerdo que me dijo una cosa que es tal cual y cuesta mucho creerlo, pero el trabajo no es el reflejo de cuánto vales. Ujú. Y esto es algo que estaba súper metido en mi cabeza porque y esto también fue medio como un quiebre para mí para empezar a, por lo menos a preguntarme, ¿por qué siempre pienso así? ¿Por qué siempre me pongo abajo? ¿Por qué no? ¿Por qué nunca es suficiente? Entonces, crecer siempre fui muy independiente y siempre fui muy enfocada en que quiero ser exitosa. Ese éxito venía de una manera, la mentalidad empresarial, ¿no? Sabía que iba a trabajar en una compañía, mi papá pobre, si está escuchando, quería que sea hemoterapeuta como él y lo saqué, no, no había forma, veo sangre y muero. Pero yo lo pensaba que mi valor se medía por un éxito profesional y eso iba a ser la cantidad de dinero que ganaba o mis logros en cuanto a llegar alto en una empresa. Y aprender que mi valía no dependía de mi trabajo fue un proceso largo y que todavía sigo
trabajando, ¿no? Durante muchos meses me preguntaba, por ejemplo, entonces, ¿qué importa de mí? ¿Qué más importa de mí? Y más aún en nuestra generación. ¿No te parece que donde nos enseñan a definirnos por Perdón. nuestros logros externos, lo que el otro ve de nosotros, ¿no? Pero también volviendo a mis recuerdos, siempre estuvieron marcados por esa sensación de no alcanzar. Entonces, esa sensación de no ser aceptada estuvo presente durante mi infancia. Y no por mis papás o mi Claro. grupo primario, sino por el que yo me sentía así, más que nada en la escuela o con mis pares, ¿no? Y era siempre sobreexigirme. O sea, ¿qué tengo que cambiar yo para sentirme que pertenezco de alguna forma, ¿no? Y entonces en un momento siento que también lo pensé, bueno, lo voy a hacer yo sola. Esto depende de mí. Entonces, ¿qué hice? Tomé el control de todo, decido mudarme lo más lejos posible, hacerlo sola, porque si bien mis padres me ayudaron cuando nos vinimos las dos, o con Jero Ujú. también, a vivir acá a Estados Unidos, me dieron, no sé, X cantidad para el primer mes Claro, para arrancar. para arrancar. Pero bueno, me fui de mi casa muy joven y arranqué mis veintitantos años y seguir demostrándome a mí misma que yo podía cambiar esa idea, ¿no? Pero es curioso como ambas caras de la moneda coexisten, porque como si no hubiese manera de em, prepararnos por algún tipo de trauma o parar y decir, bueno, o sea, si bien he llegado, he tenido grandes puestos en empresas y he tenido eso, y sin embargo no ha sido suficiente como para hacerme sacar ese Mm. sentimiento, ¿no? Sí. Sí, haces lo mejor que podés, pero todos vamos a tomar una historia en algún momento y de alguna manera va a cambiar para nosotros. Pero creo que lo que veo, por ejemplo, nosotras dos, es esa visión de querer superar, ¿no? De tener éxito. Y bueno, probablemente sí, obviamente ayudó a ese tipo de personalidad, de visión, a, a llevarnos a donde estamos hoy, acá. Pero estoy segura que ambas estamos en lugares diferentes cuando se trata de la superación, ¿no? O sea, es una cuestión de percepción. Cada uno puede tener su propia historia. Este, Y eso también es fascinante para los oyentes, ¿no? Porque mucha gente puede decir, bueno, pero ustedes, o sea, como te digo, como empecé todo esto, ¿no? Como, bueno, pero vos lograste un montón de cosas. Sí, pero hay gente que está muchísimo más por arriba, de alguna forma por decirlo, y sin embargo se siente así, y gente que sí, no ha logrado sus objetivos también se siente así. sí, a mí, en mi caso, que me apasiona todo lo relacionado con el negocio, también me emocionan otras cosas y bueno, he estado trabajando en entender cómo funciona la mente también, ¿no? O sea, he estudiado mucho sobre esto, pero muchas veces nos encontramos intentando resolver por qué solo nos sentimos satisfechas si estamos quemando la vela de ambos lados, ¿no? O sea, si estamos Sí. completamente, o si estamos completamente agotadas, llevando esa insignia de honor del logro, eh, no sé, a mí, por ejemplo, la maternidad me despertó, me hizo darme cuenta que, a ver, así lo vi en un momento, no es que lo opine ahora en esta instancia, pero en su momento no podía ver la coexistencia de un éxito empresarial siendo mamá, que fue lo que me llevó después o sea, como que tenía que ser una cosa y, Algo y tenías que otra, sacrificar. claro. Y en su momento yo elegí dejar de trabajar para poner mi enfoque en la maternidad. Em, sí, y esa definitivamente fue toda una experiencia intensa, obviamente, pero amo todo lo que he hecho, o sea, no me arrepiento en absoluto, pero miro el tiempo atrás y digo, ay, si Silvana de hace casi 20 años atrás hubiera sido no sé, un poquito más sabia, un poquito más abierta a pensar que sí se puede coexistir, Con no sé, límites y con claro. cambios, ¿no? Pero no sabía, o sea, Pero como que estaba acostumbrada, y creo que todos nos pasa muchas, que nos acostumbramos a poner mucha energía también en otros aspectos de la vida y de repente, no sé, te convertís en mamá y es un despertar, te cambia. Yo conozco un montón de amigas que es un momento definitivo en la vida, que sos mamá y sobre todo en la actualidad donde las mujeres, la mayoría, la gran mayoría, hoy trabaja, ¿no? Como nuestra generación
que muchas la generación de nuestras madres, muchas más eran ama de casa, ¿no? Claro. Pero bueno, esto no tiene que ser exclusivo de las madres. Yo creo que incluso antes de ser mamá tenía como que señales de que había que empezar a trabajar algo interno. El tema del valor también, inclusive cuando nos mudamos acá a Estados Unidos, yo recuerdo patente, ¿no? Que empezamos obviamente en una carrera súper enfocadas y demás, y hubo un montón de situaciones en las que no me sentía suficiente, o que no sentía que tenía la suficiente experiencia. No sé si te acordás en las conferencias que nos hacían hacer, que teníamos que exponer enfrente de un montón de personas. Yo me acuerdo que era tipo un ataque de pánico antes, porque decía, van a pensar que no soy inteligente, porque tengo acento. Entonces, bueno, en fin, yo me daba cuenta que tenía un temita con el autovalor, inclusive antes de ser mamá, ¿no? Seguro. Bueno, aparte, a mí me encantaría también saber, si estás escuchando por ahí, que nos comentes. O sea, quiero entender, realmente todos anhelamos saber, un poco entender por qué somos como somos. O sea, eso es algo que a mí siempre y siempre se lo pregunto a la gente alrededor mío, ¿no? O sea, todo el mundo, o sea, o mucha gente anhela esto, el saber por qué somos así o por qué tenemos esto. O sea, muchas de nosotras somos lo que se dice acá overachievers, ¿no? Como queremos, ¿cómo dirías en español? Querés sobresalir. Sobresalir Ahí en está, todo, querés sí. sobresalir en todo. Y creo que está muy arraigado, de alguna forma, a esa experiencia de la niñez, como empezaba yo este podcast, ¿no? O sea, creo que sea un trauma, un condicionamiento por el rendimiento, tiene que ver, por ese lado. O tal vez hay personas que son muy buenas en todo y que realmente se sienten confiadas y se sienten así, pero aún así anhelan un significado de todo este tema y algo que no dependa solamente de los logros externos, ¿no? En la cultura, por lo menos estadounidense, por ejemplo, se valora muchísimo el logro externo, Sí. mucho, y me pregunto, y esto es algo que realmente me lo pregunto muchas veces, ¿y si no quiero ser tan visible? Y me ha pasado, ¿no? Con el explotar mi cuenta de Instagram. Y si realmente mi logro puede pasar por otro lado y no estar tan expuesta. O sea, yo no sé, yo realmente, si hay algo que sé en cuanto a esto de la exposición, es que yo no podría ser una de esas estrellas absolutas y extras, no sé, Messi, ¿no? Como ni hablar o sea, bajemos un poco, alguien menos, ¿no? No, o sea, tener ese tipo de exposición, yo no sé si pasa por mí, por ser, ni siquiera tener lo que tiene o vivir la vida que viven, no, no, o sea, ese nivel, y si no quiero ser tan visible, ¿no? ¿Cómo me siento? O sea, me siento digna sin depender de una cuenta de banco o de un resultado en un lanzamiento, porque eso también, o somos todos dignos, ¿no? De alguna forma, y si el resultado de nuestro trabajo es secundario realmente y ahí pasa por otro lado, entonces creo que este nivel de trabajo interno, es realmente lo que me enciende, ¿no? Y lo que me llevó también a decir, bueno, eh, a dejar un poco, el camino con el que empecé esta parte digital, de alguna forma, ¿no? Me encanta hablar de estas cosas y compartirlas en nuestros programas porque realmente creo que ayuda a las personas a entender, cómo construir no solo su negocio de una manera más única, sin tener que compararse con los demás, sin tener que entender que el éxito también es muy distinto para todas las personas, y está bien, ¿no? Está bien porque puede funcionar para cualquiera de diferentes formas y tomar diferentes matices y todavía sentirte exitosa, ¿no? Sí, esto tendría que ser un tema para exponer inclusive desde la escuela hasta cualquier, o inclusive pensando, ¿no? En los programas, nosotras que estamos creando programas y demás, que es un tema para incluir en todo, porque Totalmente. sí, o sea, si trabajás esos bloqueos realmente es lo que te ayuda a avanzar. Por más conocimiento técnico, de negocios que tengas y todo, no sé, sos un ultra en un plus si eso es una palabra, acabo de inventar, pero Me bueno, encanta. pero me refiero, Inventemos. inventemos, mira, voy a poner. Ahí está.
Me encantó. Un momento. Tengo esta maquinita que quería apretar a ver dónde toco. Momento inventation. Pero sí, o sea, es algo que no importa todo lo que sepas de estrategia, de negocio, pero si no tenés el tema de la mentalidad, si no tenés ese trabajo de como que de desarmar cualquier bloqueo que te trabe, ahí cuesta avanzar. Es que por eso es una de las creo que es la razón número uno por la cual también decidimos entrar en este mundo y estudiar este mundo y llevar nuestros negocios para este lado, porque podés tener todo la información, el material, todo el curso que te dice de la A a la Z cómo hacerlo, cómo poner tu curso online, cómo poner tu parte estructural, ¿no? La carcasa Ujú. ahí en el mundo. Pero si esta parte interna tuya no está en balance y no está clara de alguna forma, es muy difícil Sí. poder pasarlo, ¿no? Hay una chica que quería comentar también que se llama Jamie Kern Lima, que escribió un libro llamado Worthy, ¿no? Y está en inglés nada más, pero igual lo agregué a la lista nuestra de la biblioteca Ah, sí. gratuita, por si quieres echarle un vistazo. Em, pero bueno, esta chica Sí, le dio la clave, billonaria, y le dio la clave, pero escribió este libro. sí, y construyó una empresa de $1.000 millones. Digamos, todo el mundo piensa, bueno, debe sentirse digna y suficiente. Y aún así, sabemos que las personas de ese nivel también luchan con este tema. Todo el mundo. O sea, Sí. ¿es posible realmente pasar de vivir sintiéndote que nunca sos lo suficientemente buena a realmente empezar a sentirte lo suficientemente buena? ¿Vos crees eso? O sea, quiero decirle a todos los oyentes que, especialmente a las mujeres, porque si hay hombres que nos escuchan, gracias y nos estamos muy felices de que estén acá, pero también vamos a dar un poco de números que no me sorprenden mucho, la verdad, ¿eh? Pero no están solas, chicas. Les cuento que el 80% de las mujeres no se sienten suficientes ahora mismo, mientras estamos hablando. El 75% de las ejecutivas femeninas lidian con el síndrome del impostor. Y el 91% de las niñas y mujeres no aman sus cuerpos. Es terrible eso. Es terrible. Ay, Dios. ¿Cuándo superaremos eso? Todo esto. Bueno, yo siento que nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena en todo lo que hacemos, justamente como mujeres, vos como mamá de nenas. eh, y, Y vos como mamá de y varón, porque yo, también enseñar a los hombres que sí, también tienen parte de esto. sí, yo como mamá de varón también, pero sí, es impresionante porque es como si estuviéramos luchando una batalla constante contra algo que ni siquiera creamos nosotras mismas, sino que es algo que se nos ha impuesto, o sea, por el entorno, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para empezar a cambiar eso? Y antes de entrar en soluciones, hablemos un poco sobre la diferencia entre la autoestima y el valor propio, porque suelen confundirse, pero Sí, son mucho. dos conceptos distintos, ¿no? La autoestima tiene mucho que ver con cómo te valorás a vos misma en relación con lo que lográs o cómo te perciben los demás. Tiene que ver con la evaluación de tus éxitos y fracasos. Si lográs algo bien, tu autoestima sube. Si no lográs, tu autoestima puede caer. Es como un proceso muy, muy fluctuante. Claro, es como la autoestima es algo más condicionado, ¿no? Más Ujú. dependiente del contexto, pero el valor propio es diferente, ¿no? Es lo que no depende de tus logros o fracasos. Es como si fuese una creencia interna, ¿no? De que sos valiosa por el simple hecho de ser quien sos vos. Y es una aceptación más profunda también y constante, que está buenísimo eso, porque tu valor no cambia dependiendo de lo que hagas o dejes de hacer, o de los demás, ¿no? Que de lo que la gente piensa de vos, o sea, es más intrínseco de alguna forma. Sí, tal cual. Y el valor propio es esa base sólida que todas necesitamos. Es lo que te permite aceptarte tal como sos, tal cual, con tus, ¿cómo se dice? ¿No? Tus virtudes y con tus Defentos. defectos, independientemente de tus logros o de tus errores o de Claro. cualquier otra cosa. O sea, cuando realmente entendés tu valor propio, tu autoestima ya no está tan condicionada a esos factores externos, porque sabes que
pase lo que pase, sos suficiente. Y ahí me acuerdo de dentro de lo que es programación neurolingüística, hay como uno de los principios que habla de esto, que cuando vos, viendo esto de tener el valor propio, cuando uno comete un error, ¿no? Y eh, sí, como cuando uno comete un error, hace lo que no está bien. Enseguida uno tiende a irse como esto que decíamos recién, ¿no? Que baja la autoestima. Uno puede llegar a pensar, uy, fracasé. Claro. Pero en el mundo de programación neurolingüística, uno de los principios es que no hay fracaso, es feedback, es retroalimentación, es como que hiciste esto, esto fue el resultado, hiciste esto fue el resultado. Entonces como que da una visión un poquito más objetiva, y creo que eso viene muy de la mano con el tema del valor propio, ¿no? ¿Sabes que eso es algo que yo aprendí muchísimo en estos 2 años que me metí, me sumergí en todo este tema de mentalidad y todo eso? Es que no, o sea, el fracaso yo lo empecé a ver de otra forma. No, como no existe realmente, es como, lo hablábamos hoy cuando veníamos acá, ¿no? Como, bueno, tomamos este camino y es lo que me llevó a mí a llegar a este punto porque sabía que empecé a hacer las preguntas y, ¿no? O sea, es de otra, todo este tema de mentalidad y todo este tema de realmente introspección, por llamarlo de alguna forma, hace que te empieces a preguntar y empieces a ver la vida de otra forma naturalmente, que seas más Claro. consciente. No significa que seas perfecta, No. significa que realmente te cuestionas o te haces preguntas que antes no te hacías, ¿no? Sí. Pero bueno, realmente internalizás un poco esto y es cuando comenzás a sentirte verdaderamente empoderada, ¿no? Y cuando te sentís empoderada, la vida empieza a cambiar de una manera un poco más linda, de alguna forma, por lo Ujú. menos para mí. Sí. Dejas de buscar tanto la aprobación en el otro. Sí, sí. Y bueno, llegamos al final de este episodio. Esperamos que te haya gustado, que haya despertado algo en vos de reflexión sobre este tema. También queremos invitarte a que te inscribas a nuestra biblioteca de recursos totalmente gratuitos para ayudarte a comenzar en este viaje de autoconocimiento y de desarrollo personal. Así que te dejamos el link en las notas. Bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias por estar, por seguir acá y hasta el próximo episodio. Chao, chao. Chau, chau.